Mucha atención. Hace pocos minutos, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, respondió a través de un comunicado a Nicolás Maduro que no es basura condenar el asesinato de un político y hacer un llamado a detener la violencia en Venezuela a una semana de la elección parlamentaria. En el documento titulado Carta Abierta del secretario general de la OEA sobre el clima preelectoral, Almagro reitera que, abro comillas, la muerte violenta de toda persona es un hecho execrable que nuestra conciencia no puede admitir, cierro comillas. Más adelante en este documento dice: igualmente no es basura decir que el asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia y una sucesión de hechos de violencia política en un proceso electoral. Es la muerte de mucha democracia. Tampoco, abro comillas, lo es hacer referencia a otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos en una estrategia que procura amedrentar a la oposición y que en realidad el temor llega a la sociedad entera y estremece a toda la comunidad internacional. Dice a la letra: si no le consta, señor presidente de todos los venezolanos, el miedo y la inseguridad de la oposición, entonces debería escucharlos para que se lo digan directamente. Pido solamente que cada militante y que cada estudiante de la afiliación política que sea pueda salir a expresarse en paz política y socialmente y pueda estar seguro de volver tranquilo a su casa, que cada político desde el mejor al peor sean protegidos, estén a salvo de cualquier atentado por el motivo que sea. Ser basura sería pedir y querer lo contrario, asegura Luis Almagro a través de un comunicado que emitió apenas hace unos minutos. Y apenas minutos antes, Nicolás Maduro habló acerca justamente del asesinato de Luis Manuel Díaz, el dirigente del opositor Partido Acción Democrática, que fue baleado el pasado miércoles en el estado Guárico. Aseguró que Díaz era un delincuente y que había sido procesado por varios delitos. Dijo que se trata en todo caso de una guerra entre mafias y que quieren mostrar el caso como un evento político. Lamentamos mucho. Yo solamente me pregunto lo siguiente. La derecha internacional armó un escándalo con un asesinato que fue una pelea entre sicarios de mafias que actúan en Guárico. Resulta ser que una de estas personas era secretario general de Acción Democrática en un municipio. Pero esta persona era un PRAN, tenía juicios por extorsionador con testigos, tenía juicios por homicidio, había estado preso por homicidio, por atracador, por delincuente en general. Que en paz descanse él, pero es la verdad. Y resulta que la bala con que lo matan es la misma bala, es la misma pistola con que mataron al segundo al mando de otra banda de delincuentes, de mafiosos, de ese sector. Y trataron de convertir una batalla entre mafias en un evento político internacional. Y dan pena, la derecha internacional da pena. Hay algunos presidentes de la derecha internacional que dan vergüenza, tratando de decir que en Venezuela se persigue a la oposición. Y está la oposición haciendo campaña, pues, donde la hacen porque están escondidos. A su vez, el líder chavista aseguró que si la derecha mundial se entromete en los asuntos de Venezuela, estallará la revolución latinoamericana. Acotó que lo mejor es que los dejen tranquilitos. Maduro expresó que saldrá a las calles a recuperar la patria y que no va a entregar ni traicionar la revolución. Derecha mundial, no se equivoquen con Venezuela. Si tocan a Venezuela, la revolución latinoamericana estallará como 1000 volcanes de norte a sur y de este a oeste. No se metan con Venezuela, derecha imperialista. Dejen quieto a quien quieto está. Déjenos tranquilitos, nosotros no nos metemos con nadie. Si el 6 de diciembre gana la derecha, prepárense para un país lleno de caos, de violencia, de protesta y un país que comience a retroceder. Si eso sucediera, ustedes me verán a mí, compañeros militares, hombres y mujeres del pueblo, en la calle con ustedes, luchando para recuperar la patria en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Yo no voy a recular, ni voy a traicionar jamás a este pueblo. Jamás. En ninguna circunstancia voy a recular. Ni voy a entregar,
ni voy a traicionar la revolución y la bandera que me dejó Hugo Chávez Frías. Jamás traicionaré el legado de Chávez, en ninguna circunstancia que me toque vivir. Que lo sepan los que lo saben y los que no lo saben lo vayan sabiendo. El vicepresidente de Venezuela dice que Lilian Tintori podría ser blanco de sicarios. Jorge Arreaza expresó que el gobierno ofreció protección a la opositora, pues los servicios de inteligencia tendrían información de que mercenarios que cobran entre $30,000 y $50,000 por cometer crímenes políticos antes de las elecciones del 6 de diciembre. Según el funcionario, estos posibles atentados quieren generar confusión para culpar al gobierno de esos actos. El gobierno responsablemente le ha ofrecido protección a la señora de Leopoldo López. Dice que la van a matar, que el gobierno la va a matar. Nosotros tenemos información certera de que hay mercenarios que les están pagando $30,000, $50,000 por ir y hacer crímenes políticos. Lilian Tintori denuncia a la comunidad internacional la persecución de la que son víctimas ella y su equipo de campaña de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. En una carta publicada en el diario español El Mundo, la esposa del preso político Leopoldo López relata los hechos violentos de las últimas semanas durante actos públicos y ofrece nuevas revelaciones sobre el asesinato de Luis Manuel Díaz el pasado miércoles durante un mitin en el estado Guárico. Un relato en el que se percibe el miedo, palabras con las que no solo plasma las vivencias de los últimos días, sino el temple y el compromiso que tiene con el pueblo de Venezuela. Relatos que este sábado Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López y quien es la abanderada de la campaña por la libertad de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, publicó en una carta en el diario español El Mundo. Su título, un juego de palabras con el que busca denunciar una vez más ante la comunidad internacional la represión del régimen de Nicolás Maduro. Carta a El Mundo de Lilian Tintori. Esta semana fuimos víctimas del terror con 2 atentados perpetrados por un Estado que utiliza la violencia cobardemente para tratar de impedir que llevemos nuestro mensaje de libertad a todos los venezolanos. En ella retoma los abusos y los ataques de los que ha sido víctima su equipo de campaña en las últimas semanas en diferentes puntos de la nación suramericana. Uno de ellos, el del pasado 18 de noviembre, cuando por vía terrestre intentaba llegar al estado Cojedes. Cerca de un centenar de personas simpatizantes del chavismo los rodearon y amenazaron. La persecución desde ese día se intensificó. Desde entonces, grupos no identificados de hasta 10 personas nos esperan en los aeropuertos, nos sacan fotos y cuando me acerco a preguntar quiénes son y por qué nos vigilan, no contestan y se van apresuradamente. También sacaron fotos de mi casa unos vehículos no identificados. Las letras vuelven a lo ocurrido esta semana en Altagracia de Orituco, al mitin en el que fue asesinado el opositor Luis Manuel Díaz, quien se encontraba a pocos metros de ella. Mientras aún estaba en la tarima, se cerraba la Asamblea Ciudadana, donde fui oradora, y se disponía a cantar la candidata por la Mesa de la Unidad Democrática, Rumi Oliveros. Sentí unos tiros, aproximadamente 10, y me lancé al piso donde me salpicó la sangre y los casquillos de las balas. Y supe unos momentos más tarde que habían asesinado a Luis Manuel Díaz, secretario general de la AD, que estaba a menos de 2 metros de la tarima. Las palabras de Tintori se revelan al mundo a solo una semana de las elecciones legislativas, unos comicios en los que la campaña ha estado enmarcada por las amenazas de Nicolás Maduro, quien no ha dudado en asegurar que tomaría las calles si la oposición triunfa. Esta pelea la gana el pueblo o la gana el pueblo. No la puede ganar la oligarquía maltrecha. No la puede ganar la derecha maltrecha. Está prohibido perder. A lo que la abanderada de la oposición responde. Ante la censura, la persecución y el hostigamiento es crucial que el mundo sepa lo que estamos viviendo en Venezuela y el gobierno sepa que está siendo vigilado de cerca y que no puede actuar impunemente mientras ejecuta terrorismo de Estado sobre activistas y líderes. Hoy somos 30 millones de habitantes los que estamos sometidos al capricho de un régimen que se sabe perdido y que actúa con miedo y desesperación, tratando de imponer el terror. El miedo no lo sentimos nosotros, lo sienten ellos porque ya fracasaron. A 8 días de las elecciones legislativas, el chavismo deja de lado las propuestas para sacar de la crisis a Venezuela y apunta a criticar a gobernantes extranjeros en medio del repudio por el asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz.
Este sábado, el número 2 del chavismo dijo que Díaz era un mafioso recién excarcelado y tuvo fuertes palabras para el presidente de Colombia, quien lamentó este crimen. A solo una semana de las elecciones legislativas, la tensión es cada vez más latente en Venezuela. Y el chavismo sigue intentando explicar el asesinato de Luis Manuel Díaz, secretario local del partido opositor Acción Democrática, quien fue baleado el pasado miércoles mientras participaba en un mitin político en el estado de Guárico. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, lanzó acusaciones contra el líder opositor asesinado, lo tildó de sindicalista mafioso. Tipo que estuvo preso hasta hace poquito en la penitenciaría de San Juan de los Morros, mafioso sindicalista. Qué casualidad, vale, nos mataron a Eleazar Hernández, un candidato de la derecha, y el mundo se quedó calladito. Callado, no dijeron nada. Y ahora un mafioso sindicalista es asesinado por otras mafias, ordenado a matar por ellos mismos, y nos van a echar la culpa a nosotros y el mundo se indigna. Inmorales es lo que son, hipócritas. En los hechos en los que perdió la vida Luis Manuel Díaz, también participaba Lilian Tintori, esposa del preso político del chavismo Leopoldo López. El asesinato generó diferentes expresiones de rechazo de dirigentes políticos, entre ellas las del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esto que sucedió en Venezuela merece, por supuesto, la condena del mundo entero. Ese asesinato no tiene ninguna justificación, esperamos que se haga toda la investigación del caso, que los responsables sean judicializados y hacemos votos para que ojalá no tengan unas elecciones con violencia. Para estas expresiones, el número 2 del chavismo también emitió una respuesta, llamó inmoral y enemigo de la patria al mandatario colombiano. Hasta el señor Santos, qué inmoral es ese señor Santos, ¿vale? De los inmorales de la tierra, quizás el más inmoral es Santos. Un país que está en guerra como Colombia, que han asesinado candidatos presidenciales, que han asesinado candidatos a gobernadores, a alcaldes, a concejales, que tuvieron narcotráfico metido en el Congreso, va a decir que está preocupado porque mataron a un sindicalista mafioso ellos mismos aquí. Inmoral. El próximo 6 de diciembre los venezolanos saldrán a las urnas. Los sondeos de opinión dan una amplia mayoría a la oposición, pese a las advertencias que ha dado el gobierno de Maduro de ganar las elecciones, sea como sea. La conferencia